El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. ¿Pueden bajar este micrófono, por favor? Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de poder estar aquí para estudiar su palabra. En esta hora vamos a tener un estudio bíblico. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque veo la necesidad de que como pueblo nos preparemos. Vienen tiempos difíciles sobre la tierra. Y vienen tiempos donde nosotros hemos de ser llevados a los tribunales para dar razón de nuestra fe. Pero si como pueblo de Dios no nos preparamos, pues va a ser difícil para que nosotros podamos dar razón de nuestra fe, de la fe que ha sido dada a los santos. Pero antes de eso, voy a dirigirme una oración, como tengo de costumbre. Aquellos que puedan, por favor, acompáñenme. Los que no puedan ir de rodillas, pueden inclinar su rostro. Vamos a orar. Nuestro bendito y nuestro Padre que moras en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre en esta hora, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estudiar la palabra profética, Señor, más segura. Oh Padre, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender la profecía. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a dar razón de la fe que hay en nosotros, Señor. Oh Padre, en esta hora ruego que tu Espíritu Santo pueda tomar posesión de esta mente. Que me dirija, Señor, en lo que he estudiado, Señor. Y que, Padre, cada uno de tus hijos aquí, de igual manera, todos juntos, podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a estudiar, a repasar estas profecías. Que a pesar de que las hemos estudiado ya anteriormente, Señor, es de vital importancia repasarlas para que queden grabadas en nuestras mentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Hermanos, vamos a la palabra de Dios para comenzar este estudio del día de hoy. Y el estudio del día de hoy se titula La aparición del anticristo. En el libro de Judas, vamos al libro de Judas. Hermanito, ¿me puede bajar un poquito el volumen? Siento que está como que muy alto. En el libro de Judas, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. ¿Se escucha bien ahora, hermanos? ¿Sí? Libro de Judas, dice la palabra de Dios en el versículo 3 y 4 de la siguiente manera. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a quienes, hermano, a los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos a través de la Escritura, hermano, que es de importancia nosotros saber, hermano, las Escrituras. Saber explicar las Escrituras y especialmente las profecías de la palabra de Dios. Pero es importante porque nosotros debemos contender, como dice aquí Judas, ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a quienes, a los santos, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante estudiar las Escrituras? Vamos al libro de Segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo. Vamos primeramente a Primera de Timoteo. Después vamos a Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 dice de la siguiente manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué dice ahí la Biblia? Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, hermanos. Ahora analicemos que quien está escribiendo este libro, ¿quién es? El apóstol Pablo. Analicemos. Y el apóstol Pablo fue el que mencionó o habló acerca de la venida del anticristo. ¿Ven? Y él dice claramente que, dice aquí que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué más, iglesia? Y a doctrinas de demonios, hermano. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 13. Dice la Biblia: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en qué? En peor. Engañando y qué más. Y siendo engañado. Hermano, esto es lo terrible de nosotros no estar fundados en la verdad del Evangelio. De que el enemigo va a buscar miles de maneras posibles para engañarnos, hermano. Y por tal razón es importante que no solamente nosotros los jóvenes y adultos, sino que los niños también puedan entender las profecías de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice el apóstol Pablo de que muchos apostatarán de la fe. Y si nosotros no estamos bien fundados en la fe que ha sido dada a los santos, hermanos, podemos, dice la palabra de Dios, que si fuese posible, aún a los escogidos engañará, hermano. Ahora, ¿creen ustedes que los escogidos pueden ser engañados? ¿Creen ustedes que los escogidos pueden ser engañados? ¿Ah? O sea, se tratará de si es posible. Si fuese posible, podrá engañar también a quién? A los escogidos. Pregunto yo, ¿Judas fue escogido? Y fue engañado. Sí. Bueno. Hermanos, si nosotros como pueblo de Dios, no estamos bien fundados en un escrito está, a pesar de que hayamos recibido el mensaje del Evangelio, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios? Amén. Todos. Ahora, si yo no me preparo bien en el fundamento bíblico, puedo ser engañado fácilmente. Ahora, dicho esto, diciendo estas palabras, quiero introducirme al tema de hoy, que va a ser, que tiene que ver con el anticristo, pero para nosotros poder entender el tema del anticristo necesitamos ir desde lo primero. En otras palabras, tenemos que estudiar las bestias que se le fueron mostradas a Daniel. Para nosotros poder saber quién es el anticristo, porque pregunto algo. Nosotros entendemos y sabemos que el anticristo en este tiempo de fin, ¿quién es? ¿Quién es? El papado, dicen los hermanos. Gloria a Dios. El papado. Ahora pregunto yo, ¿dónde en la Biblia nos dice a nosotros directamente que el papado es el anticristo? Que literalmente diga el papado es el anticristo. ¿Dónde? Deme el texto bíblico, por favor. No, hermano, pero la hermana de White lo declara. No, olvidémonos de la hermana White. Que dice la Biblia, que diga una palabra literal, pues escuchen bien, una palabra literal que diga el anticristo es Roma, el papado. No lo hay, hermano. ¿Qué nos enseña la Biblia? Características de quién? Del anticristo.
Pero también tenemos que notar nosotros a través de las Escrituras que la Biblia nos dice, si vamos a la Biblia, vamos al libro de Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan. Y vamos a analizar. Para mí me gusta estudiar la profecía. Yo sé que a ustedes les gusta estudiar la profecía. Y es importante. Perdón, el último que dio 2 de Timoteo, ¿qué? Segunda de Timoteo 3:13. Ahora, mire, analicemos esta cita. Vayamos a la Biblia, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a analizar porque la Biblia sí habla y se menciona la palabra el anticristo. Y el apóstol Pablo nos menciona de que el anticristo ha de venir. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Juan en cuanto al anticristo. Y vamos a analizar que en estos textos bíblicos en ningún momento menciona al anticristo como el papado. Pero no quiere decir eso que no sea así, sino que vamos a analizar lo que queremos analizar, porque cuando a nosotros se nos confronte y se nos diga, bueno, ¿cómo tú sabes que el anticristo es el papado si la Biblia no dice que el anticristo es el papado? Pero nosotros podemos ir a través de la historia y a través de las características del poder del cuerno pequeño y podemos fácilmente apuntar directamente a Roma, a la Roma papal como el anticristo. Escuchen bien, ¿a la Roma qué? Papal. Ven eso en su mente, que les voy a poner un video ahora, para que entiendan por qué línea me estoy tratando de ir, para que ustedes vean que necesitamos prepararnos en el estudio de la palabra. Primera de Juan, dije Primera de Juan, capítulo ¿qué? 2, versículo 18. Vamos a leerlo en alta voz. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 8 dice de la siguiente manera. 18, gracias. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Escuchen bien. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de ¿qué? Venir. Así también al presente hay muchos que anticristos. Y de aquí se agarran muchas personas para no señalar el papado como el anticristo, sino que dicen, no, pero si muchos anticristos hay. Miren, eso es lo que dice la Biblia. Pero miren lo que dice. Por lo cual sabemos, dice el apóstol Juan, que es que el último tiempo. Muchos anticristos se han levantado. Vamos a otro texto bíblico. Quiero darle los textos bíblicos para que ustedes lo analicen y después los estudiamos más adelante porque sabemos que yo sé que el tiempo hoy no me va a dar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde estábamos. Otra vez, aquí que lo den alta voz. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de qué? De nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de qué. Analicemos lo que el apóstol Juan está diciendo. Ahora, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Háganos apunten, búsquenos en la Biblia, hermano, lo van a necesitar. Primera de Juan, capítulo 2, si no me equivoco. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega a quién? A Jesús. Si el que niega que Jesús es el Cristo, este es anti ¿qué? Cristo, que niega al Padre y niega a quién. Ok. Estamos viendo por la línea que vamos. Si la Biblia nos enseña a nosotros de que todo aquel que niega a Jesús, ¿ve? Que es el Cristo, ese espíritu, esa persona quien habla es que anticristo, porque se opone a quién? A Cristo. Dicho sea de paso, la palabra anticristo quiere decir alguien o algo que se hace, que toma el lugar de Cristo. Escuchen bien. La palabra anticristo sí que significa alguien o algo que se hace o toma el lugar de quién? De Cristo. Ahora, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 3.
Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de quién, de Dios. Y este es el espíritu de quién, del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en donde. Fíjate que el apóstol Juan ya lo dice que ya está en donde, en el mundo. Ahora pregunto yo, desde los tiempos del apóstol Juan y del apóstol Pablo, ¿existían personas que rechazaban que Cristo había venido en carne? Pregunto. Sí. Sí. Seguro que sí. El mismo pueblo de Dios rechazó a Cristo que había venido en carne. Ahora, vamos a ir a otro texto bíblico. Vamos a la Biblia. Hoy vamos a escuchar mucha palabra de Dios. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Vamos al libro de Segunda de Juan ahora. Y el versículo 7. Segunda de Juan y el versículo 7. Analicemos. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. El que tal hace es que engañador y ¿qué más? Y anticristo. Así que toda persona que niega que Jesús ha venido en carne está yendo en contra de quién? De Cristo. Y es que anticristo. Y el espíritu que manifiesta es de anticristo. Ahora, menciona estas citas bíblicas que aunque son verdaderas, menciona estas citas bíblicas porque son citas bíblicas que se utilizan para aplicar que el anticristo son todas aquellas personas que niegan a Jesucristo, pero que sin embargo omiten la otra parte de la verdad que la Biblia sí nos enseña a nosotros, que el apóstol Pablo vio al anticristo y veía algo que todavía lo detenía. ¿Se acuerdan en 2 Tesalonicenses? Vamos a buscarlo. 2 Tesalonicenses. Ustedes son estudiosos de la Biblia. ¿Dónde está el texto bíblico? Esto es un estudio bíblico. Aquí venimos a estudiar. 2 Tesalonicenses. Creo que está. Ok, vamos allá. Capítulo 2. Gloria a Dios. Es bueno que el pueblo de Dios sepa dónde ir a la Escritura. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de qué? De Tesalonicenses 2. ¿Qué versículo? Ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la iglesia, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, dice el apóstol Pablo aquí, porque no vendrá sin que antes que se venga que la apostasía. Este punto es bien importante, hermano, porque aquí es como ustedes van a saber cómo contestar a aquellas personas que dicen que el anticristo no es el papado. Hay que estudiar el contexto bíblico. Si todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es anticristo, porque ese espíritu va en contra o se opone a Cristo. Pero vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Sin que antes venga que la apostasía y sea revelado el hombre de qué? De pecado, el hijo de perdición. Aquí el apóstol Pablo está hablando más directo al grano, hablando sobre el anticristo. Ahora analicemos que el hijo de perdición iba a venir primero, que iba a venir después de qué. ¿De qué, hermanos? La apostasía. De la apostasía. ¿De la apostasía en dónde, iglesia? En la iglesia de Dios, en la iglesia que Jesús dejó establecida. Ahora miren lo que sigue diciendo. El cual se opone, hablando del hijo de perdición o del hombre de pecado, dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios, miren qué interesante, que como que Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose
pasar ¿por quién? Por Dios. Así que vemos aquí en la Escritura claramente de que el apóstol Pablo está señalando al anticristo. Está señalando a ese espíritu del anticristo. Pero está señalando a un hombre que es el hijo de perdición o el hijo de pecado. ¿Por qué? Porque se exalta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, cuando es bueno siempre nosotros analizar lo que otros hermanos predican. Y analizar y ver cómo el espíritu de engaño está desviando al pueblo de Dios de la verdad que ya había sido dada. Porque pregunto, los reformadores, ¿a quiénes apuntaban como el anticristo, hermano Badelmo? Al papado. Al papado. Analicemos. Al papado. No al papa. No al papa. No a la papa, sino al papado. ¿Por qué no podemos decir que el papa? ¿Por qué no podemos decir que el papa? Exactamente. Porque si mencionamos que el anticristo es el papa de Roma, quiere decir que cuando murió Juan Pablo II, se acabó que el anticristo. Es el sistema del papado quien la profecía señala como el hijo de perdición, como el anticristo. ¿Por qué razón? Porque ese sistema todavía está existente. Y desde el año 538 comenzó a ¿qué? A reinar sobre los habitantes de la tierra en aquel entonces, y todavía está vigente ese poder. Ahora, ¿qué piensan las demás iglesias en cuanto a este tema? Voy a pasar un pequeño video, analícenlo. Y la primera persona que habla es un protestante que está diciendo, está señalando quién es el anticristo. Pero el otro es un predicador católico que el hombre defiende a capa y espada la Santa Iglesia Católica. Ahora, miren lo que el predicador católico dice en cuanto al anticristo. ¿A quién es señala como el anticristo? Hermano, ¿estamos preparados para el video? Por favor. ¿Sí? Vamos a ponerlo, escuchen y analicen. El primero que va a hablar es un predicador, creo que es pentecostal, y él hace mención de quién es el anticristo. Sabemos perfectamente bien, yo tengo como predicador casi 45 años predicando, o un poquito más de 45 años predicando el tema de lo que es la gran ramera. No es un tema sino que es de la palabra del Señor en la Biblia categóricamente. Cuando vamos al libro de Revelación encontramos que se menciona toda la descripción perfecta de lo que es la religión católica romana. Dice la palabra que es la madre de las abominaciones de la tierra, la que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús, y aquella iglesia que ha fornicado con los mismos reyes de la tierra. Y Dios manda a su pueblo a salir de medio de ellos, o a la gente que está ahí metida. Hasta ahora, pregunto, ¿el hombre, a pesar de que no es adventista del séptimo día, está diciendo algo que es verdad o no? Claro que sí, hermano. Seguro que sí, él está hablando la verdad. Él está señalando a quién, a la gran ramera. ¿Y a quién está señalando él como la gran ramera? Al sistema papal. Al sistema papal. Y lo que está diciendo es verdad. Ahora vamos a ver qué dice este predicador católico. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Gary Lee, llevas 45 años, no como predicador, llevas 45 años como mentiroso y ladrón. En el Apocalipsis no nos está dando la descripción perfecta de lo que es la Iglesia Católica, mentiroso, literalista, solo cuando te conviene. En el Apocalipsis nos está dando la descripción perfecta de lo que es la gran ramera, o sea, el Imperio Romano, que es el que se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y quiénes son los mártires de Jesús? Te pongo un ejemplo para que aprendas algo, para darte una buena clase. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Pablo y Juan. Él en el año 107 es martirizado, devorado por leones,
¿Y quién mandó ejecutarlo así? La gran ramera, el imperio romano, que se embriagaba con la sangre de los mártires de Jesús. Solo que los protestantes han querido borrar la antigüedad, la historia, porque la antigüedad, la historia, no los conecta con la iglesia del primer siglo. ¿Por qué no vas a las catacumbas? ¿Qué son las catacumbas en Roma? Las catacumbas son ese lugar donde los primeros cristianos, ¿y cuáles cristianos? De esta iglesia, la Santa Iglesia Católica, porque los protestantes todavía no existían. Esos cristianos se metían a las catacumbas a celebrar el culto, pero no un culto falso como el que tienen los protestantes, sino el único culto que Jesucristo instituyó, que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Es allí en las catacumbas donde los cristianos celebraban la Santa Misa. ¿Por qué? Porque eran perseguidos por la gran ramera, por el imperio romano de César Nerón. Así que ya deja de mentirle a la gente. Pero hablando del tema de la Iglesia Católica Romana, la religión católica, fíjese bien que por 1700 años este gran monstruo que yo llamo el pulpo religioso del mundo, ellos han cometido toda clase y todo tipo de abominaciones. Todo el mundo lo sabe, lo que es la transubstanciación, el rosario, la confesión, el celibato. Bueno, la lista es larguísima e inacabable de cuántas abominaciones esta iglesia comete. Aquí lo único que hay de monstruo es lo que conocemos como el protestantismo. Hablas de 1700 años. Yo no sé de qué iglesia estás hablando tú, porque la iglesia de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, tiene más de 2000 años de historia. Te la pasas hablando de abominaciones. ¿Qué acaso en el protestantismo no hay abominaciones? Ya deja de creerte perfecto, estás como los fariseos. Abominaciones hay en todas partes. San Pablo reprende a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Bueno, hermanos, ustedes pueden ver el video después si quieren, no voy a ahondar en eso porque si no se me va el tiempo y no estudiamos nada. Ahora pregunto, según lo que acabamos de escuchar. Lo que contestó este predicador católico lo que dijo en cuanto a Roma, dijo que la gran ramera, él hace referencia a la gran ramera como Roma. Ahora, pregunto yo, ¿la gran ramera es la Roma imperial o es la Roma papal? ¿Cuál de las dos? Es la papal. Es la papal. Ahora pregunto yo, no es cierto lo que él dijo en cuanto de que la iglesia primitiva fue perseguida por Roma? O sea, él está diciendo cosas que son verdad también. Y la Roma imperial, o sea, la Roma pagana, persiguió a la iglesia. Nerón fue uno de los emperadores y los césares que persiguieron tanto a la iglesia cristiana. Pero a la iglesia cristiana que él está haciendo referencia es a la iglesia católica. Ahora pregunto yo, ¿la iglesia católica existía en ese tiempo? No, porque el apóstol Pablo está diciendo en 2 Tesalonicenses que primero vendría la apostasía. Pregunto yo, ¿la iglesia del primer siglo estaba en apostasía? No, hermano. No estaba en apostasía. Era una iglesia pura, una iglesia fiel al Señor. La iglesia que Cristo dejó establecida, la que estaba siendo perseguida por el poder de la cuarta bestia que se le fue mostrada a Daniel. Fue perseguida por él. Fueron perseguidos. Era una iglesia pura. Ahora, el sistema papal surge. ¿Cuándo es que viene surgiendo el sistema papal? 538. Antes. Un poquito antes, ¿no? Desde que ya se le entregó el poder, ¿no? Pero, o sea, se establece cuando se unió la iglesia pura del Señor, se unió con el paganismo. ¿Cuándo fue que se unió con el paganismo? 300 ¿qué? 13. Fue cuando se unió y ahí fue donde vino la gran apostasía. Que la iglesia que Jesús dejó establecida se unió con el paganismo. ¿Ven? Y de ahí surge lo que es la iglesia aquí. La iglesia aquí, católica. La iglesia romana. Ahora, para nosotros poder identificar el anticristo necesitamos estudiar las profecías.
¿Por qué? Porque hay otro video donde él menciona, en ese mismo video está, hablando del anticristo, hace mención de estos textos bíblicos que yo le acabé de leer en cuanto que el anticristo había de venir y era todo aquel que negaba que Jesús había venido en carne. ¿Ven? Entonces, cuando se sacan esos textos bíblicos, se utilizan esos textos bíblicos, como no hay nada ahí que te diga directamente que el papado es el anticristo, pues el que no está bien fundado, el creyente allá afuera que no está bien fundado en las escrituras, pues va a creer de que en realidad el anticristo no es que Roma papal. No lo va a creer. Ahora, para poder saber que el anticristo es Roma papal, necesitamos entonces estudiar las profecías, porque a través de las profecías que se le fueron mostradas a Daniel, podemos nosotros entender cómo surge entonces el poder papal, oponiéndose a todo lo que se llama a Dios y sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Ahora, vamos a ir leyendo entonces el estudio del día de hoy. Si es que me da tiempo, cubrimos una parte, si no, pues lo dejamos para la próxima semana, quizás en Sociedad de Jóvenes o algo así, podemos seguir el estudio. Vamos a la palabra de Dios, primeramente para poder entender este tema. Y es solamente a través de la palabra de Dios que lo vamos a entender. En el libro de Daniel, vamos al libro de Daniel. Y ahora vamos a dar un repaso al estudio de las bestias de Daniel. Hermanos, si nosotros no las estudiamos, se nos puede olvidar muchas citas bíblicas. Se lo digo porque sé que es así. Se nos olvida. Si uno nos repasa, hermano, se nos olvida. Ahora, no quizás no quizás todo, pero muchas citas bíblicas se nos van a ir de la mente y nos va a costar tiempo en poder caer en tiempo de nuevo y poder citar estas citas sin problema. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, se le fueron mostrados a Daniel 4 grandes bestias que habían de surgir en la tierra. Y bueno, este estudio es para los niños también, para que los niños presten atención. Pues quise poner estas imágenes aquí para que los niños puedan visualizar cada una de estas bestias. A Daniel se le fueron mostrados ¿cuántas bestias? ¿Cuántas bestias? 4, dice aquí el niño. 4 grandes bestias. Y sí es cierto. Vamos a estudiar cada una de ellas, vamos a estudiarlas por paso. Si estudiamos esta sola hoy, bien, la semana que viene podemos estudiar la otra y así seguiremos hasta llegar al anticristo. Por eso es que estamos grabando el tema, para que aquellos que quieran escuchar este estudio, lo quieran tener, pues así puedan ir a YouTube, en el canal que tenemos en YouTube, Evangelio Eterno Oklahoma City, ahí pueden estudiar el tema. En Daniel capítulo 7, versículo 1, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué nos enseña aquí la palabra de Dios. Versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde, hermanos? En el gran mar. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían ¿de dónde? De la gran mar, así como se ven aquí en estas imágenes. Subían estas 4 grandes bestias ¿de dónde? De la gran mar, según nos enseña la Biblia. La primera bestia era como ¿qué? Como un león y tenía alas ¿de qué? De águila. Sigue diciendo la Biblia: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron ¿qué? Arrancadas, y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia, ¿qué era? Y he aquí la segunda bestia semejante a un ¿qué? A un oso, la cual se pone de un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate y ¿qué? Y devora ¿qué?
Mucha carne. ¿Qué tenía el oso entre la boca? 3 costillas. Seguimos leyendo. La tercera bestia, ¿cuál era? Dice la Biblia. Después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un ¿qué? A un leopardo. Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 ¿qué? Cabezas. Y le fue dado ¿qué? Dominio. Esa es la cuarta bestia. Un leopardo con 4 alas y 4 ¿qué? Tercera bestia, gracias. Un leopardo con 4 alas y 4 ¿qué? Cabezas. ¿Y salía de dónde? De la gran mar. Seguimos leyendo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia era ¿qué? Espantosa y ¿qué más? Y terrible, dice la Biblia, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las otras bestias que había visto antes de ella. Y tenía ¿qué? 10 cuernos. Hasta ahí vamos a parar. Hasta ahí vamos a leer en cuanto a las bestias. Porque sabemos que esta cuarta bestia, según el versículo 8, dice que esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, pero entre los 10 cuernos surgió ¿qué? Un cuerno ¿qué? Pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, versículo 8, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno pequeño, en él había ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Aquí es donde el predicador católico no se mete en este punto. Ahí no llegó. Porque sí, la cuarta bestia representa el imperio de la Roma ¿qué? Imperial. Roma imperial. Pero en esa Roma imperial tenía 10 cuernos, y de entre esos 10 cuernos salió ¿qué? Un cuerno pequeño, que de ahí es donde surge o quien es el papado, o sea, el anticristo. Bueno, vamos a empezar desde el comienzo. La primera bestia era como un león. Como un león. Pregunto, ¿qué es una bestia? Porque Daniel vio que 4 grandes bestias. ¿Qué es una bestia según la Biblia? Los niños aquí que han estudiado las profecías. ¿Qué es una bestia según la Biblia? ¿Qué es una bestia? ¿Un qué? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17. Vamos a tratar de repasar todo esto, hermano, porque es importante, se nos olvida. Versículo 17, Daniel 7, 17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes que se levantarán ¿en dónde? En la tierra. Versículo 23, digo así: la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino en la tierra. Y qué interesante que el versículo 17 dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes. Y el versículo 23 dice que la cuarta bestia será un cuarto ¿qué? Reino en la tierra. Claro, si hay un reino, si existe un reino, tiene que haber ¿qué? Tiene que haber alguien que esté gobernando sobre ella. Si es un rey. Ahora, sigue diciendo la Biblia. Y digo, si la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, hollará y ¿qué? Despedazará. Así que vemos claramente que según la Biblia, según la profecía, nos enseña a nosotros que estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reinos que se iban a levantar en la tierra. No son 4 monstruos, como así yo lo creía cuando estaba pequeño, porque pues yo no sabía nada de esto, y yo pensaba, mi hermano me decía que, mi hermano en su ignorancia, porque él pues no conocía tampoco de la escritura, él decía, no, que en el Apocalipsis ahí sale un monstruo que sale del mar, y prontamente va a salir por ahí. No, pues yo pensaba que era así, que era un monstruo que iba a salir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos,
y pues me daba miedo, me daba temor. Pero no es así. Una bestia, según la Biblia, según la profecía, es que un reino o reinos iban a surgir en la tierra. Ahora, si analizamos en el versículo 2, dice la Biblia, porque tenemos que nosotros entender cómo surgieron estos 4 reinos. Y estos 4 reinos surgieron de esta manera, como dice el versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? En la gran mar. Así que estos 4 reinos surgen a través de los vientos. Vamos a ver por la Biblia qué representa entonces. Acordémonos que la Biblia nos habla, la profecía nos habla a través de símbolos. La bestia, la palabra bestia aquí es un simbolismo de un reino. Pero la Biblia también nos enseña a nosotros qué representan los vientos. Porque dice aquí, habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. ¿Qué son los vientos según la profecía? Hermano Delmo, ¿qué son los vientos? Vamos a empezar a hacer preguntas a la iglesia. ¿Qué son los vientos? Guerras, ¿no? Guerras, conflictos. Jeremías capítulo 51, vamos a ver un texto bíblico que nos muestra a nosotros qué son los vientos. Porque dice ahí Daniel que él veía en la visión de la noche y vio que los 4 vientos del cielo combatían ¿en dónde? En la gran mar. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Vamos al libro de Jeremías capítulo 51. Alguien de la congregación que lo quiera leer en altavoz, lo puede leer para que así no nos durmamos aquí y podamos estar todos atentos al estudio de la palabra. Vamos al libro, Jeremías capítulo 51, en altavoz. Alguien que lo tenga lo puede leer. Jeremías 51, versículo 1 al 4. ¿Qué dice la Biblia? Así dice Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, Amén. contra sus moradores que se levantan contra mí. Así que según el versículo, dice la Biblia que Jehová iba a levantar un viento que destructor ¿contra quién? Contra Babilonia. Versículo 2, Adelmo. Versículo 2. Dice, y enviará, dice, a Babilonia, Aventadores que la avientan y vaciarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Dice el versículo 3: y diré al arquero que endesa su arco y al que se enorgullece en su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Así que vemos aquí claramente que la Biblia nos enseña que Dios iba a levantar un viento destruidor ¿contra quién? Contra Babilonia. Así que la palabra viento representa ¿qué? Guerras, conflictos, destrucción. Amén, destrucción. Vamos a otra cita bíblica. Y dicho sea de paso, sabemos que el imperio que Dios levantó para destruir al imperio de Babilonia, ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál fue el imperio? El imperio de los medos y los persas. Dios levantó ese viento destruidor y destruyó ¿a quién? Al imperio de ¿qué? De Babilonia. Dicho de ese paso, una de las 3 costillas, ¿a quién representaba? A Babilonia. Está bien. Babilonia, Lidia y Egipto. Ahí ven. La iglesia está atenta, ¿no? Gloria a Dios. Es bueno, hermano, repasar esta profecía, porque es que se nos olvidan. Ahora, vamos a otro texto bíblico sobre los vientos, de lo que representan los vientos. Jeremías capítulo 49. Jeremías 49, versículo 36. Jeremías 49, versículo 36 al 38. Dice, esto es una profecía sobre Elam. Y dice aquí la Biblia, versículo 36, y traeré sobre Elam los 4 vientos
de los 4 puntos de qué? Del cielo. Ahora pregunto, en Daniel, ¿no vio Daniel que los 4 vientos se levantaban de los 4 puntos? ¿Cuáles son esos 4 puntos? Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y qué? Y oeste. Y traeré sobre el los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Y los aventaré a todos estos vientos. Escuchen bien, la palabra vientos aquí se hace mención. Ni habrá gente a donde no vengan extranjeros del Am. Y haré que el Am se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma. Y traeré sobre ellos ¿qué? Mal. ¿Pero qué era lo que iba a traer sobre ellos? Los vientos, la destrucción. Y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los que acabe. Y pondré mi trono en el Am y destruiré de allí rey y príncipe, dice ¿quién? Jehová. Amén por eso. ¿Dice quién? Jehová. O sea, en otras palabras, se iba a levantar ¿qué? Guerra contra quién? Contra el Am. Iba a levantarse destrucción sobre el Am. Jeremías capítulo 4, vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 4 y vamos a seguir analizando lo que representan los vientos. Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 12. Mira lo que dice aquí. Dice la Biblia. Jeremías capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: en aquel tiempo se dirá de este pueblo y de Jerusalén: viento seco, está la palabra, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo